El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó la detención de una mujer presuntamente vinculada al asesinato de Gabriel Jesús Sarmiento, quien fue asesinado en el estado Aragua mientras realizaba una transmisión en directo en TikTok. Según Tarek William Saab, el Ministerio Público presentará a la detenida por homicidio intencional calificado, ejecutado con alevosía y por motivos fútiles e innobles en grado de cooperadora inmediata, asociación agravada y terrorismo. A través de Instagram, Saab indicó que ya se solicitó la orden de aprehensión contra los dos hombres que habrían ejecutado el crimen y que aparecen en el video de TikTok donde quedó registrada la muerte de Sarmiento. Según detalló, los presuntos autores materiales serán imputados por homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, asociación agravada y terrorismo. La víctima había denunciado amenazas y acoso por parte de personas presuntamente ligadas a las bandas Tren de Aragua y Tren del Llano. Una embarcación proveniente de Venezuela fue interceptada este sábado en horas de la madrugada cerca de las costas de Cabo Rojo, Puerto Rico, con un cargamento de 524 kilogramos de cocaína, un rifle de asalto y 3 personas a bordo, quienes fueron arrestadas durante la operación. La información fue confirmada este domingo 29 de junio por la División de San Juan del Buró Federal de Investigaciones, que lideró un operativo conjunto con varias agencias federales y locales de seguridad. En el operativo participaron unidades de Operaciones Aéreas y Marítimas de Aduanas y Protección Fronteriza, División del Caribe de la DEA, División de Investigaciones de Seguridad Nacional en San Juan, Policía de Puerto Rico. El FBI destacó que la rápida coordinación interinstitucional y la formación de inteligencia en tiempo real fueron claves para frustrar el intento de tráfico, evitando que el alijo llegara al territorio continental de Estados Unidos. Hasta el momento no se ha divulgado la identidad de los detenidos ni detalles adicionales sobre el destino final del cargamento. Las autoridades indicaron que la investigación sigue en curso. La exministra chilena Janet Jara, que este domingo ganó las primarias progresistas y se convirtió en la candidata presidencial de la izquierda, pidió unidad para detener a la ultraderecha en las elecciones de finales de año. Y quieren retrotraer los derechos de las mujeres, los derechos de las disidencias, los derechos de los pueblos originarios, los derechos de los trabajadores y de los pensionados. Y los llamo a no soltar nuestras manos, a tenerlas juntas para enfrentar desde la unidad política y social más amplia posible a la ultraderecha chilena y detenerla. Esa es nuestra tarea para lo que viene. Esta es la primera vez en la historia chilena que un comunista se convierte en el candidato presidencial de toda la izquierda, por lo que la victoria de Jara supone el triunfo del ala más dura de la amplia coalición con la que gobierna el presidente Gabriel Boric y representa un golpe para la socialdemocracia tradicional chilena y el partido del mandatario, el Frente Amplio, cuyo candidato quedó en tercer lugar con apenas el 3% de los votos. Jara, de 51 años y militante del Partido Comunista, ganó por un amplio margen de más del 60% a la candidata de la socialdemocracia tradicional, Carolina Tojà. No vengo con milagros, pero sí con la garantía de que trabajaremos incansablemente por nuestro país, incansablemente. Abogada y administradora pública, Jara es vista como una figura menos dogmática que otros líderes comunistas más duros, ya que se ha distanciado de su partido en cuestiones sensibles como la defensa de Cuba o Venezuela, y es conocida como una política más cercana, lo que le ha valido comparaciones con la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Su gestión al frente del Ministerio de Trabajo la hizo popular entre la ciudadanía, ya que de su cartera dependen algunos de los logros más importantes del gobierno de Boric, como la subida del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y la reforma de las pensiones. Jara enfrentará en la primera vuelta del 16 de noviembre a una derecha fuerte que llegará con 3 candidatos. El rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago, consideró que la nueva medida ignora los esfuerzos de la Universidad Central de Venezuela en favor de la equidad para acceder a la educación universitaria y espera que se llegue a acuerdos con las autoridades del Ministerio de Educación Superior. Este problema tiene una dimensión autonómica. Indiscutiblemente, nosotros reivindicamos el derecho de las universidades autónomas, como la nuestra, a llevar a cabo una actividad propositiva en relación con los diversos aspectos de la educación universitaria, incluido el problema del ingreso. Sí hay un componente, digamos, que pudiera ser potencialmente lesivo de la autonomía universitaria si se impulsara
sin ninguna otra consideración una iniciativa como la que ha tomado forma en la decisión del Consejo Nacional de Universidades del jueves de la semana pasada. Pero yo creo que estas cosas pueden conversarse. Por su parte, para el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, Gregorio Afonso, la decisión es inconstitucional e ilegal, pues no respeta el reglamento de admisión interna de la universidad. Es una decisión que no tiene una correcta valoración académica porque el ingreso apenas es una fase, pero que tiene que estar asociada a la prosecución. De nada sirve que los estudiantes comiencen sus estudios universitarios si no se establecen las condiciones para que los puedan cursar en forma exitosa y alcancen el grado. Y además de eso, es una decisión inconsulta. Como bien lo ha expresado el rector de nuestra universidad, esto se conoció en una sesión del CNU. Es decir, los rectores asociados a la Asociación de Rectores Bolivarianos, ARBOL, presentaron un documento en esa sesión e hicieron esa propuesta de que el sistema de ingresos fuera monopolizado por la OPSU. Y bueno, no hubo discusión previa, no hay análisis de resultados, no se le consultó a las universidades y bueno, y eso debió hacerse. Con respecto a una supuesta venta de cupos para el ingreso a las universidades públicas denunciada por el ministro de Educación Superior Ricardo Sánchez, el rector de la Universidad Central de Venezuela fue enfático al señalar que las autoridades se mantienen investigando permanentemente cualquier situación irregular. Sí, es probable que haya venta de cupos y nosotros estamos muy pendientes de eso y solicitamos a los que se sientan víctimas de una operación ilegal e injustificable, como el tener que pagar un cupo para ingresar a la universidad, que formulen la denuncia correspondiente. Y estamos ejerciendo una supervisión estricta sobre todos los ámbitos en los cuales pudiera eventualmente producirse una irregularidad de este tipo. Pero no es que los sistemas internos de ingreso de las universidades estén contaminados decisivamente por la venta de cupos. No es así. Yo creo que funcionan con mucha pulcritud y podemos proporcionar evidencia de que es así. 175 casas de estudios superiores forman parte del Consejo Nacional de Universidades. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, actualmente los bachilleres cuentan con 6 modalidades de ingreso a la institución, varias de las cuales podrían verse afectadas si se ejecuta la medida. Aunque el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, había solicitado asilo en la Embajada de México en Quito, fue detenido el pasado 5 de abril cuando fuerzas policiales y militares ecuatorianas irrumpieron en la sede diplomática. Junto a Glass también fue condenado por 13 años de prisión Carlos Bernal, ex secretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia. Ambos deberán además pagar una multa de 60 salarios básicos unificados, $28.200, y una indemnización de $250 millones. El tribunal determinó que Glass y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del comité para abusar de dineros públicos que deberían ser utilizados para la atención a las víctimas del terremoto. La condena de primera instancia podrá ser impugnada por Glass, quien lleva varios años detenido pero todavía no ha cumplido la condena acumulada de 8 años por otros 2 casos de corrupción, uno de ellos por la trama de sobornos de la brasileña Odebrecht. Diosdado Cabello indicó que Armando José García Miragaya fue exdirectivo de PDVSA en 2003 y que en las últimas semanas presuntamente mantuvo conversaciones con agentes norteamericanos del FBI a través de su ex esposa radicada en la ciudad de Miami. Un profesor de química, académico, científico, que tiene a su ex esposa en Estados Unidos y lo pone en contacto con el FBI porque él le va a decir dónde están ubicados los sitios de lanzamiento de
los cohetes iraníes en Venezuela. Imagínense esto, ¿no? Están dándole consistencia con un académico ante el discurso de la señora que quiere que bombardeen a Venezuela, que quiere que lancen cohetes contra Venezuela, que lancen misiles contra Venezuela sin importar dónde caigan, porque su obsesión es el poder. Diosdado Cabello dijo que el objetivo era crear los argumentos científicos para darle sustento a las denuncias de María Corina Machado sobre la presencia de armamento extranjero en territorio nacional. En el teléfono de García Miragaya, según Diosdado Cabello, se encontró un mapa donde se señalaba el estado Falcón, cerca de la refinería de Amuay, como uno de los supuestos sitios de lanzamientos de misiles hacia Estados Unidos. También confirmó la confiscación de armas en el estado Zulia y Miranda, destacó la captura de varios ciudadanos que aseguró tenían bajo su resguardo fusiles, granadas y teléfonos celulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que en 5 meses su administración ha arrestado a más de 2.700 miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, incluyendo un grupo arrestado en junio con 280 armas. Señaló igualmente que las autoridades policiales han deportado a 11.888 migrantes con récords criminales en Estados Unidos. Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron este martes durante la inauguración del nuevo centro de detención para migrantes en el estado de Florida, conocido como Alligator Alcatraz, que esperan que cuente con jueces de inmigración in situ para acelerar las deportaciones. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, indicó que están ofreciendo a los funcionarios de la Guardia Nacional y a otros miembros de Florida para que actúen como jueces de inmigración en el nuevo centro de detención para migrantes instalado en medio del humedal de los Everglades, uno de los más grandes del país, poblado por caimanes. De esta manera, el gobernador republicano indicó que los migrantes que fueran trasladados al centro serían juzgados en 1 o 2 días y deportados inmediatamente, acelerando todo el proceso. Alligator Alcatraz tiene capacidad para retener a 5.000 migrantes y está ubicado en un paraje natural repleto de humedales de alto valor ecológico por la fauna y la vegetación que lo rodean. Por ello, esta instalación ha sido objeto de protestas de políticos y ambientalistas que denuncian que las autoridades incumplieron la ley para acelerar la construcción del centro, que según DeSantis llevó 8 días. Las autoridades de Florida también están construyendo otro centro de detención para migrantes que estará ubicado cerca de la ciudad de Jacksonville. La administración de Nicolás Maduro ha abierto un debate acerca de la permanencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras el último informe del organismo que dio cuenta de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos a ciudadanos detenidos por razones políticas en el país. Evidentemente, el informe pone una vez más de manifiesto una realidad que cada vez es más inocultable. Es un trabajo serio, bien documentado, de un organismo internacional con prestigio, con credibilidad, de manera que la respuesta para el gobierno es, digamos, tiene muy poco margen de maniobra, más allá de hacer como lo ha hecho en otras oportunidades, en ocasiones anteriores, patear la mesa. Desconocer las decisiones, los diagnósticos de la ONU y de su comisionado de derechos humanos es una posición por lo menos inhumana frente a lo que hoy pasa en Venezuela en materia de violación de derechos humanos. Para los especialistas, la imagen de Venezuela en materia de derechos humanos se presenta cada vez más deteriorada y su salida de los diversos organismos multilaterales, lo que evidencia es un aislamiento cada vez mayor. Abona en la dirección del aislamiento, de un mayor aislamiento internacional para el actual gobierno venezolano. Ahora, ese aislamiento en lo inmediato es malo para los ciudadanos venezolanos. Aquí pudiéramos estar en presencia de una decisión política que va en esa dirección. Yo voy a estar absolutamente confinado
al territorio venezolano, no tengo posibilidades ni margen de maniobra de actuar ni diplomática ni políticamente, ni de transitar libremente por el mundo, porque las sanciones siguen siendo una espada de Damocles que pesa sobre muchísimos funcionarios del gobierno, pero puertas adentro, hago lo que yo quiero, vivo como me da la gana, me comporto y vivo como un sultán. Desde el punto de vista global, la imagen de Venezuela está en detrimento. Hoy Venezuela es un país señalado por el resto del mundo como un país en el que no hay democracia, y la confirmación de ello es que se violan derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente, esas declaraciones del ciudadano presidente de la Asamblea Nacional dejan muy mal parada la imagen del país. Desde mayo de 2024, la oficina de Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, documenta al menos 32 casos de personas sometidas a tortura y malos tratos durante su detención, incluidos 15 adolescentes, mientras otras 28 fueron sometidos a desaparición forzada después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, entre ellas 12 extranjeros. Debido al impacto de las lluvias en al menos 7 estados venezolanos como Mérida, la Iglesia ha liderado la recolección de alimentos y medicinas para apoyar a las poblaciones afectadas. Ovidio Duarte Torres, párroco de la Iglesia de San Antonio María Claret en Maracaibo, comenta cómo ha sido el apoyo de la comunidad. Ha sido realmente algo maravilloso. Todas las personas, toda la gente se ha abocado a traer su colaboración, muchísima ropa, cobijas, comida, medicinas, incluso las bolsas y las cajas para empacar, pues lo ha traído la gente, ¿no? Ha sido realmente algo maravilloso. Ante las lluvias, las autoridades de Venezuela han desplegado jornadas de salud en el occidente del país. El Ministerio de Salud llevó a cabo una jornada de vacunación en el municipio Pedraza del estado de Barinas, en la que 150 familias se vieron beneficiadas, según lo informaron en una nota de prensa. Otras 398 personas del municipio Pedro Camejo del estado Apure recibieron atención médica con consultas pediátricas, medicina general, entrega gratuita de medicamentos, así como vacunación y realización de ecosonogramas. Por su parte, organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos han apoyado a los damnificados repartiendo productos alimenticios a más de 7.000 personas en Apure. En este estado hay un aproximado de 1.200 familias afectadas, de acuerdo a Adán Chávez, gobernador del vecino estado de Barinas. Otros de los estados venezolanos afectados son los de Portuguesa, Trujillo, Mérida y Zulia, según informes de las autoridades locales. La jefa de la diplomacia europea conversó con el ministro iraní luego que los ministros de Exteriores del G7 reclamasen a Irán que reanude la cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica y acepte la petición del director general de la agencia, Rafael Grossi, de retomar las inspecciones a las instalaciones nucleares. Kallas aseguró que la Unión Europea está preparada para facilitar el contacto de Teherán con la agencia de la ONU. La alta representante, al igual que el G7, subrayó que cualquier amenaza de retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear no ayuda a reducir las tensiones en la región. Europa arranca julio bajo fenómenos meteorológicos extremos. Mientras gran parte del continente sufre una intensa ola de calor, Moscú vive el verano más frío de su historia reciente. En el sur de Europa, las temperaturas alcanzan valores récord. En España y Portugal, los termómetros rozan los 43 grados. En Francia, los 41 y en Italia, los 40. Alemania supera los 38 y Reino Unido mantiene la alerta por calor, con máximas de hasta 35 grados en el sureste. Las autoridades han puesto en marcha medidas excepcionales. En París se ha cerrado parte de la Torre Eiffel y se han restringido los desplazamientos por la alta concentración de ozono. En Italia queda prohibido el trabajo al aire libre en las horas centrales del día y 17 ciudades permanecen en alerta roja. Las playas tampoco ofrecen alivio. El Mediterráneo occidental alcanza los 30 grados en superficie, mientras el Cantábrico oriental supera los 24.
A esta situación se suman tormentas, riesgo de incendios y evacuaciones por lluvias torrenciales en países como Austria y Turquía. En contraste, Moscú vive un verano inusualmente frío. Este lunes fue el 30 de junio más gélido desde que existen registros, con apenas 12,6 grados, rompiendo marcas de hace más de 60 años. Además, las precipitaciones acumuladas son las más intensas desde 1980, según los servicios meteorológicos rusos. La inestabilidad continuará en los próximos días, con previsiones de alivio solo en zonas del Atlántico europeo. De acuerdo con la firma Megaanálisis, los resultados revelaron además que la intención de participación para los próximos comicios municipales del 27 de julio serán aún menor. Solo 8.8% de los encuestados manifestó su disposición a votar frente a un 86.9% que dijo que no lo hará, mientras que el 4.3% tiene dudas. El estudio también reflejó un fuerte rechazo a los dirigentes opositores que participaron en ese evento electoral. Un abrumador 83.2% los consideró serviles al chavismo, lo que confirma el creciente desencanto ciudadano con los actores políticos involucrados en el proceso del 25 de mayo. En cuanto a la situación económica, el panorama es igualmente crítico. De acuerdo con los resultados, 8 de cada 10 hogares, que es el 80.3%, reportaron ingresos inferiores a $250 mensuales, mientras que el 87.21% evaluó como negativa la situación financiera de su familia. Esta percepción aumentó un 2.27% respecto al mes de marzo. Señala el informe que además indicó que los hogares ahora requieren 850% más ingresos para cubrir sus gastos, un incremento de $200 respecto al último trimestre. La encuesta también abordó el sentimiento hacia el régimen de Nicolás Maduro. Un contundente 84.6% cree que al chavismo no les importa el bienestar de los venezolanos, mientras que el 86.1% considera que la principal solución a los problemas del país es que dejen el poder. En una pregunta abierta, el 77.3% afirmó que no debe haber más socialismo y el 73.6% considera que la solución es que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia. Un comunicado de la Fiscalía General de Trinidad y Tobago publicado este miércoles señala que la designación del Tren de Aragua como grupo terrorista es el resultado de la estrecha colaboración del gobierno de las Islas Caribeñas con su socio clave Estados Unidos. La orden del Tribunal Superior prohíbe cualquier trato con el Tren de Aragua e instruye que se congelen todos los bienes que sean propiedad o estén controlados directa o indirectamente por esta organización. También apunta que la prestación de servicios financieros y de cualquier otro tipo, bienes o apoyo al grupo, constituye un delito según la ley antiterrorista del país. El comunicado describe al Tren de Aragua como un grupo internacional con origen en Venezuela y células en otros países que ha cometido o intentado cometer actos de terrorismo que amenazan la seguridad de las personas y representa un riesgo significativo. Debido a la ubicación geográfica de Venezuela y su proximidad a Trinidad y Tobago, el gobierno de Trinidad y Tobago decidió tomar las medidas inmediatas necesarias para proteger la seguridad de sus ciudadanos, concluyó el comunicado. La semana pasada, Perú, Estados Unidos y Argentina, junto a otros países, solicitaron a todos los miembros de la Organización de los Estados Americanos que declaren al Tren de Aragua como organización terrorista. Esto fue durante la 55 Asamblea General del organismo. La organización no gubernamental Fundarredes, así como defensores de derechos humanos, continúan exigiendo justicia en el caso del director de Fundarredes, Javier Tarazona, quien resultó detenido por funcionarios del SEBIN el 2 de julio del año 2021, cuando se dirigía a la sede del Ministerio Público del Estado Falcón para denunciar el hostigamiento de fuerzas de seguridad del Estado. Allí fue notificado de su orden de detención. Tarazona, conocido por su papel en denuncias sobre enfrentamientos entre fuerzas militares y grupos guerrilleros en zonas fronterizas, es juzgado por acusaciones de terrorismo, instigación al odio y traición a la patria.
El 30 de mayo del 2024, sus familiares informaron que luego de más de 2 meses sin conocerse sobre la reanudación del juicio seguido contra Tarazona, se celebró la continuación del proceso penal. Javier Tarazona no fue trasladado a la sede del tribunal, pero estuvo presente de manera telemática y su audiencia continuaría para el 11 de junio de 2025. Luego fue diferida para el 23 de junio y hasta la fecha se desconoce el estatus del caso según la ONG Acceso a la Justicia. Desde la ONG exigen su liberación inmediata e indican que su juicio ha sufrido múltiples retrasos y ha sido llevado a cabo en ocasiones de forma telemática. Aseguran que su encarcelamiento bajo acusaciones infundadas de terrorismo e instigación al odio es una clara muestra de la persecución para silenciar las voces críticas y restringir el espacio cívico. Rusia ha confirmado la construcción de una fábrica de munición para fusiles de asalto Kalashnikov en Venezuela, un proyecto que refuerza la cooperación militar entre ambos países pese a las sanciones internacionales. Según informó este miércoles la corporación estatal rusa Rostec, la planta tendrá una capacidad de producción de hasta 70 millones de cartuchos al año, lo que aseguran aumentará significativamente el potencial de defensa de Venezuela. Se trata de municiones de 7.62 milímetros utilizadas en fusiles Kalashnikov. 4 líneas de ensamblaje ya están operativas, 2 para munición con núcleo de acero, una para balas trazadoras y otra para cartuchos de fogueo. Además del área de producción, el complejo incluye campos de tiro y almacenes y se prevé la construcción de otras instalaciones que permitirán completar el ciclo de producción tanto de municiones como de los fusiles AK-103. El Dalai Lama puso fin este miércoles a décadas de especulación sobre su futuro al confirmar en un esperado mensaje en video que su linaje de 600 años continuará. En el anuncio, el Dalai Lama señaló que será su círculo de máxima confianza la única autoridad para encontrar su reencarnación, en un desafío directo a los intentos de China por controlar el proceso. Este mensaje, que se ha convertido en el testamento en vida del líder espiritual, traza la hoja de ruta para una eventual sucesión, un proceso místico que no se ha realizado en casi 9 décadas. La decisión recibió de inmediato el respaldo de la 15ª Conferencia Religiosa, el histórico cónclave de altos lamas reunidos en la ciudad india de Dharamshala, que respondió con una resolución unánime apoyando el plan y condenando enérgicamente la interferencia de Pekín en un asunto que consideran sagrado. La noticia fue recibida con júbilo en esta ciudad enclavada en las montañas del Himalaya, epicentro del exilio tibetano, afirmando en muchos casos su alivio por escuchar las palabras de su líder. El anuncio se produce en la víspera del cumpleaños 90 del líder este domingo, con Dharamshala convertida en un hervidero de actividad, con una multitud de peregrinos y monjes y los más altos lamas viajando a través del Himalaya para pedir por la larga vida del líder del Tíbet. Así, con la hoja de ruta sobre la mesa, las celebraciones del fin de semana adquieren un nuevo significado, el del inicio de la ejecución de un testamento político y espiritual diseñado para que el Tíbet sobreviva a su líder más icónico. Alemania resiente este miércoles el día más caluroso del año. Las temperaturas rozan los 40 grados en varias regiones, sobre todo en el oeste y sureste del país. Ya el martes, en Kitzinger, al sur, en Baviera, se alcanzaron los 37,8 grados, y este día se prevé superar ese registro, aunque lejos aún del récord histórico de 41,2 grados en 2019. Para combatir el calor, muchas personas recurren a lo clásico: piscinas, fuentes, helados y, por supuesto, lugares con aire acondicionado como museos o centros comerciales. En Berlín, algunos incluso optan por refugiarse en estaciones del metro profundas, como Brandenburgo Tor, a 17 metros bajo tierra, o Hessenbrunnen, aún más profunda. También hay iglesias que abren sus puertas como espacios frescos, especialmente para quienes no tienen otro lugar donde resguardarse del calor. La buena noticia, según el Servicio Meteorológico Alemán, el calor extremo empezará a ceder desde este jueves, con temperaturas más suaves en todo el país.
Mariana González, hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, reiteró este jueves su petición para que se permita la comunicación y abogados de confianza para su esposo, Rafael Tudares, quien fue detenido el pasado enero. En su cuenta de X, Mariana González insistió en que su esposo tiene derecho a comunicarse con sus familiares y con su abogado de confianza, derechos que asegura le han sido violados. Asimismo, reiteró que su esposo se encuentra en situación de desaparición forzosa, al asegurar que desconoce el lugar donde está detenido, por lo que exigió una prueba de vida. El pasado 23 de junio, González informó que un tribunal acordó el avance a juicio de Tudares por los presuntos delitos de forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento. Entre tanto, este miércoles Diosdado Cabello afirmó que Tudares fue detenido por actuar como enlace directo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, el FBI, con el objetivo de perjudicar a Venezuela. A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, la organización manifestó que la postura asumida por la Asamblea Nacional de Venezuela contra la labor del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Turk, refleja la falta de voluntad política para poner fin a las violaciones de derechos humanos y constituye un nuevo intento de silenciar la verdad y evadir la rendición de cuentas. La ONG afirmó que resulta profundamente contradictorio que quienes hoy atacan y amenazan con cerrar la oficina del Alto Comisionado sean los mismos que en su momento solicitaron apoyo a ese organismo para atender casos como el de los venezolanos deportados arbitrariamente a El Salvador. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos dijo que las amenazas contra la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos buscan desacreditar el informe presentado por Turk y aumentan gravemente la desprotección de las víctimas, lo que asegura deja a los venezolanos aún más vulnerables frente a un aparato estatal que consideran actúa con total impunidad. Este martes, el Parlamento venezolano declaró persona non grata al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, y a los miembros de su oficina, al acusarlo de guardar silencio sobre los 252 migrantes secuestrados en El Salvador y los 18 menores de edad retenidos en Estados Unidos. No es la primera vez que la Oficina de Planificación del Sector Universitario busca centralizar la asignación de cupos en las universidades públicas, actualmente ubicada en un 80%. El profesor Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, señaló que durante el pasado curso esta adjudicación llegó a rebasar la capacidad de la institución. En el último ingreso, OPSU mandó o asignó más cupos de los que la universidad había establecido como posibles. Y entonces se encontró en algunas carreras, además con alto componente práctico, laboratorio, estaciones experimentales, donde tú en un laboratorio de química, donde utiliza materiales que requieren cierto cuidado, o sea, tú no puedes tener ahí 50 muchachos. Y la práctica de laboratorio no es una demostración, tienes que hacerla. Pero sin embargo, sobregiraron la oferta. En nuestro caso, asignaron más de los cupos disponibles. Y sin embargo, la universidad tomando decisiones internas, los aceptó, algunos los puso en semestres impares, en algunos contrató a algunos profesores y en otras asumimos más carga de la que teníamos. Entonces, hay una actitud que nos parece absolutamente innecesaria. Si tienen la mayoría del ingreso, ¿para qué tenerlo todo? Para Afonso hay problemas medulares más allá del ingreso universitario que hacen que de cada 10 bachilleres que ingresan a la Universidad Central de Venezuela, al menos 6 han abandonado sus estudios en mitad de la carrera. Los que ingresan a las universidades nacionales vienen por OPSU. Y entonces, bueno, aquí lo que se impone, entre otras cosas, es estudiar todo ese ingreso que fue por esa vía y los que fueron por otra para ver cuál es el rendimiento y cuál es la prosecución. Y entonces construir, decisiones que tengan fundamento, que estén justificadas en la realidad. En el 2024, el decano de la Facultad de Ciencias presentó unos resultados en el Consejo Universitario sobre el rendimiento de los estudiantes del primer semestre, y el 64% en promedio no aprobó todas las asignaturas.
Es decir, que nos ubicamos en que no alcanzaba un tercio de lo que tuvieron un rendimiento exitoso en su primera experiencia universitaria. La Universidad Central de Venezuela propuso abrir un diálogo constructivo entre las autoridades ministeriales y delegaciones de estas instituciones. Para este 1 de julio estaban programadas algunas de las pruebas de ingreso. Sin embargo, fue informada su cancelación hasta nuevo aviso. Las Fuerzas Armadas de Honduras, la Dirección de Información Estratégica, en una operación en conjunto con la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, informaron el pasado 30 de junio sobre la localización de una aeronave tipo jet ejecutivo que aterrizó de manera forzada en los llanos de Guarunta, Coco y Huinsplini. Las autoridades hondureñas presumen que su trayectoria de despegue fue desde Venezuela. Tras la inspección del jet ejecutivo estrellado en una zona con fango y semidestruida en Guarunta, Aúas, indicaron que presuntamente transportaba drogas. En el lugar encontraron las siguientes evidencias: un iPad marca Apple, un reproductor de discos marca Kingwood, 4 tanques de oxígeno y 2 extintores. Por su parte, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil indicó que desconocen la intención del vuelo, origen de la matrícula y motivos o razones del mismo, y que la aeronave no estaba registrada en el Parque Aeronáutico Nacional. Los efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras indicaron en el informe que en el lugar no encontraron drogas dentro de la cabina ni personas fallecidas. La Fiscalía del Ministerio Público continúan las investigaciones y rastreo en la zona para determinar las causas del accidente y la propiedad de la aeronave. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, denunció que al menos 40 trabajadores de medios de comunicación y periodistas se encuentran actualmente sufriendo de persecución y judicializados, especialmente tras el proceso presidencial del 28 de julio de 2024. Por ejercer los derechos a informar y a expresarse en libertad, hoy más de 40 periodistas y trabajadores de la prensa están siendo perseguidos. 20 están tras las rejas. 12 enfrentan medidas cautelares que los mantienen sometidos a procesos infundados. Y 8 más están siendo sometidos a interrogatorios o evadiendo órdenes de captura por hacer su trabajo en la clandestinidad. Tanto el sindicato como el Colegio Nacional de Periodistas explicaron que en Venezuela existe una política de persecución contra los trabajadores de la prensa, quienes además sufren de precarias condiciones para ejercer su profesión en el país y no escapan de la crisis, reportando hasta un 70% de pluriempleo. Existe una política deliberada para intimidar, para censurar, para borrar la verdad. El Estado ha convertido el periodismo en una amenaza y ha hecho del silencio una política. Quien teme a la verdad, teme al periodista. Quien teme a la verdad, teme a la información precisa, veraz y oportuna. Quien teme a la verdad es porque está construyendo un castillo de naipes basados en la mentira. Si no hay bienestar común, si no hay bienestar colectivo, no puede haber éxito en ninguna gestión administrativa. Voceros gremiales, familiares y trabajadores de la prensa desplegaron una pancarta exigiendo la liberación de los periodistas detenidos, el cese de los procesos judiciales y la derogación de leyes que criminalizan la libertad de expresión, así como el cierre de emisoras, canales y bloqueos a páginas web. Tras las fuertes precipitaciones presentadas en los estados andinos, el estado Mérida, uno de los más afectados, sus principales arterias viales que conectan con las salidas para los estados del occidente y centro del país, estaban incomunicadas por las caídas de puentes, derrumbes y deslizamientos, pero ya han abierto algunas conexiones. El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, informó que fueron aperturados 3 vías de acceso que conectan el estado andino con otras regiones. Pues ya podemos decir que acá en el estado de Mérida tenemos acceso por las 3 vías
que se puede ingresar al estado de Mérida. Recuerden que el primer acceso que abrimos fue el acceso del Vigía hacia la ciudad de Mérida, el segundo acceso fue de Barinas a la ciudad de Mérida y ya en este momento estamos nosotros aperturando el acceso justamente por acá desde Timote, municipio Miranda, hacia Valera. Es importante resaltar que desde el primer momento que le informábamos al presidente Nicolás Maduro sobre las afectaciones por las lluvias, pues de inmediato nos enviaba todo un equipo para trabajar en conjunto el gobierno regional y poder garantizar la solución de cada una de estas afectaciones. Por su parte, el alcalde del municipio Miranda, Concepción Rivera, en Timotes, dijo que también lograron abrir la carretera trasandina por pasos que han sido habilitados y así ofrecer medianas soluciones para que los productores puedan sacar sus cosechas. Indicaron que los trabajos de recuperación y construcción continúan. La tripulación del buque Norland de la Guardia Costera de Estados Unidos descargó aproximadamente más de 2.500 kilos de presunta droga en la base de la Guardia Costera de Miami Beach. El contrabando incautado fue el resultado de 4 interdicciones en el Mar Caribe por parte de las tripulaciones de William Hall y Friesland, con destacamentos de aplicación de la ley de la Guardia Costera embarcados. Según imágenes compartidas en redes sociales por la Guardia Costera norteamericana, el bote fue identificado bajo el nombre de Arspe 4316 y tiene bandera venezolana. Este procedimiento se registró solo días después de que el Buró Federal de Investigaciones del FBI efectuara en Cabo Rojo, Puerto Rico, una incautación similar de una embarcación venezolana con 524 kilos de cocaína. El comandante Brian Gismeberg, oficial al mando del guardacostas Cutter Norland, indicó que evitar que los narcóticos dañinos e ilícitos lleguen a sus costas y entren en las comunidades es un esfuerzo de equipo. Por ello, trabajan de forma conjunta todas las fuerzas y socios internacionales para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.